Buenos días. Mi nombre es Ernesto Bosser, soy médico, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y les doy la bienvenida a esta nueva serie de conversatorios que organiza la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con el auspicio y el apoyo de Anden Naturals, a quienes agradecemos por este apoyo continuo. En estos conversatorios tocamos tópicos selectos y de importancia que son presentados por invitadas o invitados especiales y con la moderación de los docentes del curso que ya hemos organizado en varias ocasiones y que ahora han visto en la pantalla que vamos a tener una nueva versión, esta vez va a ser virtual, como lo exigen los tiempos. Empieza el 14 de agosto, tenemos una gran cantidad de inscritos hasta ahora, y esperamos que quienes no han participado y tengan interés en el tema puedan hacerlo. Entonces el 14 de agosto empieza, pero les sugeriríamos que lo hagan, que hagan su registro la próxima semana. Nuestro interés en estos conversatorios es tocar temas que a veces no pueden profundizarse, por ejemplo, en algunos cursos o seminarios, pero que resultan de interés y que tienen la presencia de personas que están trabajando en el área específica, de tal manera que podamos presentar, pero también discutir, intercambiar ideas. Entonces, sin más, y con la bienvenida de parte de la universidad, los dejo con el doctor Pedro Wong. Pedro, adelante. Buen día amigos, buen día doctor Ernesto, buen día invitados a la sesión y a las personas que también nos están acompañando como panelistas. Bueno, es una alegría para nosotros tener esta segunda temporada del ciclo de conferencias sobre aspectos o tópicos selectos del uso del cannabis en el ámbito médico, y es interesante, bueno, recordar que estamos todavía en tiempos de pandemia difíciles para el acceso en general a los servicios de salud, y cannabis no escapa a ello, ¿no? La razón por la cual hemos elegido el día de hoy hablar sobre dependencia psicológica y cannabis es pues que una de las razones por las cuales, o una de las razones que siempre se debate cuando se habla sobre el uso de cannabis con fines medicinales, es el temor que tienen los profesionales y que tiene la sociedad sobre la adicción o sobre la dependencia. Entonces, nosotros vemos como conveniente, dentro de otros temas relevantes, que haya un poco de claridad en el tema, ¿sí? Para eso hemos invitado a la médico psicoterapeuta María Luisa Rosasa y a la psicóloga psicoterapeuta Diana Díaz, con las cuales estaremos en esta sesión. Voy a permitirme compartir pantalla para explicar brevemente datos importantes que siempre mencionamos en nuestras reuniones, ¿no? Por favor, mantengan sus audios cerrados, ¿no? Va a haber espacio para que nosotros podamos recoger las preguntas o dudas que tienen. Hay un chat en la parte inferior, ¿no? Un punto importante en esta y en todas las sesiones que hemos venido brindando a través de la unidad de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, es que esta información no debe ser usada como recomendación médica. Este es un programa informativo, de actualidad, científico. Sin embargo, no podemos caer en las consultas de este tipo porque no es el motivo, ¿no? Este es el bonito póster del día de hoy. Y lo que, entre otros puntos, lo que vamos a tratar de sistematizar en esta hora u hora y media, si ustedes lo permiten, son algunas definiciones que hay sobre la dependencia o la adicción al cannabis. Vamos a revisar algunas fichas técnicas de medicamentos aprobados en entidades regulatorias de alta vigilancia sanitaria.
los cuales, como ya saben ustedes, están de acuerdo a los resultados que dan los ensayos clínicos, algunas opiniones de la Organización Mundial de la Salud sobre estos temas, y vamos a invitar a 2 personas especialistas que incluso ellos ven tratan a personas que tienen algunos temas similares, y pues daremos unas cuantas conclusiones. A ver, tenemos que el documento más, digamos, más antiguo, por así decirlo, dentro del aspecto de las definiciones sobre dependencia, lo coloca nada menos que el Decreto Ley 22095, que es la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, lo cual es bastante sorprendente, porque este tipo de definiciones deberían ser expuestas o emitidas por una institución de salud. Sin embargo, esto es lo que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué cosa dice que es la dependencia, drogadicción o farmacodependencia? Estado de intoxicación periódica o crónica motivada por el consumo repetido de una droga, o el estado psíquico o a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y una droga, ¿no? Caracterizado por un impulso irreprimible a tomar la droga de forma continua, periódica, o de procurársela por cualquier medio, ¿no? Una tendencia a ir aumentando progresivamente la droga, y un estado psíquico o psicológico, a veces físico, por los efectos de la droga. Entonces, dentro de este decreto ley hay una definición clara sobre qué cosa es dependencia física y dependencia psíquica. En algunos momentos hemos tenido siempre conversaciones o debates técnicos con muchas personas, incluso en prensa, y pues siempre es claro mencionar que hay una diferencia entre estos 2 tipos de dependencia, ¿no? La dependencia física es estado mediante el cual el organismo se adapta a la droga y que, al suspenderse su administración o modificar su acción por la administración de un antagónico específico, provoca el síndrome de abstinencia. Y la dependencia psíquica es el estado de satisfacción y el impulso psíquico irreprimible que conduce a tomar una droga en forma periódica o continua, ¿no? También se habla de sobredosis personal, sobre drogas, sobre drogadicto, fármaco dependiente. Entonces, tenemos, aunque sea, una base clara para poder determinar o poder discernir entre estas definiciones. Obviamente, como ustedes ven aquí no existe la definición de adicción. Veamos qué dice el Health Effects of Cannabis and Cannabinoids, que de momento viene siendo la revisión sistemática más importante con respecto a todos los efectos que produce el cannabis, tanto los terapéuticos como los, digamos, perjudiciales o nocivos. Y este es un cuadro resumen dentro del área de cuadros resúmenes. Quienes han visto el documento, es recomendable para quienes están estudiando el uso de cannabis que tengan como base esta revisión, porque además de ser la más actual, la más completa, es la revisión sistemática en la cual países como el Perú han basado sus temas técnicos para la legalización del uso médico. Vean lo que dicen las conclusiones, ¿no? Este es un informe pedido a el Instituto de Medicina en el año 1999, quien luego se convertiría en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Perdón. Sí, el Instituto Nacional de Investigación para la Medicina y la Ingeniería, y ellos colocan que en investigación animal se demuestra que el potencial de dependencia que existe para cannabis, ¿sí?, es observado en un rango mucho menor, un narrower, ¿no?, range, en comparación con las benzodiazepinas, opiáceos, cocaína y nicotina. Los síndromes de abstinencia se pueden observar en animales, pero se ven un poco menores, ¿no? Se ven aligerados comparados con las opiáceos y benzodiazepinas como el diazepam. Entonces nosotros ya, desde una base un poco más antigua, podemos evaluar a dónde llega el potencial de dependencia que tiene el cannabis. Esta es una diapositiva que yo siempre menciono cuando conversamos sobre la seguridad del uso de los cannabinoides, y es una escala gráfica muy interesante.
Vean ustedes, en las dos abscisas que se muestran ahí, podemos ver en la abscisa horizontal el potencial de dependencia de muchas sustancias de abuso, y en la abscisa vertical podemos observar el ratio de seguridad. Antes de empezar a ver el contenido de este cuadro, pues es interesante explicar que el ratio de seguridad es una relación matemática entre la dosis efectiva media, o sea, con cuánta cantidad o miligramos de la sustancia se puede observar un efecto, versus la dosis letal media, o sea, a qué concentración una persona podría morir. ¿Sí? La mitad de la población de las personas podría morir. Entonces, hay una relación matemática y esto nos da un ratio de seguridad. Y esto se evalúa en todos los medicamentos. Sin embargo, el potencial de dependencia es con cuánta cantidad, ¿sí?, en sangre, ¿sí?, con cuánto, perdón, con cuánta exposición, ¿sí?, cuando es retirada de la persona, puede producir un síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, ese es el potencial de dependencia del que hablaba el Instituto de Medicina en la diapositiva anterior. Entonces, podemos observar por abajo que el que tiene mayor potencial de dependencia es la heroína, que es un derivado, ¿no?, modificado de la morfina. Luego está la morfina, y vean que luego está la nicotina, ¿sí?, seguido de la cocaína, el etanol, efedra, que es la planta de donde se saca la efedrina, ¿no? Aquí está la marihuana, y la marihuana está en un potencial moderadamente bajo, ¿sí?, moderado a bajo. Y luego está la cafeína, la ketamina, la mescalina, que es lo que tiene el peyote y el San Pedro, y el LSD y la psilocibina, lo que tiene el psilocibin cubensis, ¿no? Entonces, veamos que hay sustancias que tienen muy poco potencial de dependencia, ¿sí?, como por ejemplo estaría la marihuana entre ellos, y sustancias que tienen mucho potencial de dependencia. Algunos de ellos son legales. Si nosotros evaluamos el ratio de seguridad, podemos ver que sustancias con muy poca cantidad en sangre podrían ocasionar la muerte, como por ejemplo la heroína, seguido del etanol, seguido de la cocaína, seguido de las anfetaminas, la mescalina, la ketamina, la nicotina, la cafeína, efedra, óxido nitroso, psilocibin, LSD y finalmente la marihuana, en la cual la dosis letal media todavía no ha sido demostrada ni en seres humanos ni en simios, ¿no? Creo que en perros tampoco, ¿no? Los estudios toxicológicos no llegaron a eso. O sea, no llegaron a demostrar eso, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos este cuadro farmacológico, ¿sí?, en dos partes, ¿no?, podemos ver un área de las sustancias más peligrosas, porque tienen un potencial de dependencia elevado y además un ratio de seguridad bajo, lo cual los hace realmente peligrosos, y tenemos un área de las sustancias seguras, farmacológicamente hablando, en la cual los ratios de seguridad son muy altos, o sea, las personas difícilmente podrían alcanzar una muerte con exposición aguda de estas sustancias, y por otro lado tienen un potencial de dependencia bajo. Paradójicamente, las tres sustancias más seguras son, además, tres sustancias que se encuentran dentro de la categoría 1A en las convenciones internacionales, los cuales se catalogan como sustancias, entre comillas, peligrosas o de abuso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice la OMS con respecto al potencial de dependencia del cannabis y del nabiximols. El nabiximols es el DCI, o sea, el nombre genérico de el producto, el Sativex, que es la combinación entre THC y CBD al 1%. Muchas personas dicen, ¿no?, que la industria farmacéutica pues está absolutamente detrás de que la marihuana no se legalice y todo esto, lo cual es cierto mito por parte de algún cierto pues, sector de activistas, lo cual no activa mucho, la verdad, ¿no? Lo que nos brinda el nabiximols con los ensayos clínicos y con la aprobación de estos medicamentos en casi 30 países de Europa, muchos de ellos países de alta vigilancia sanitaria, es que efectivamente lo que necesitan muchos médicos para terminar de convencerse sobre, uno, la seguridad del cannabis y dos, la efectividad del cannabis, es lo que está demostrando estos ensayos clínicos, que pues les guste o no a muchas personas son subvencionadas por la industria farmacéutica. Entonces ellos nos brindan el hecho de que se conozca información certera sobre estos medicamentos como lo quiere en este momento la ciencia. Nosotros sabemos que hay un uso tradicional bastante seguro, interesante, ¿no? Sin embargo, de momento, como se concibe la ciencia, pues los ensayos clínicos aleatorizados son la herramienta necesaria para que estos
estas sustancias se conviertan en medicina. Y esto es lo que nos brinda un poco en este resumen de OMS, que ustedes lo pueden encontrar, que pertenece además al 38 Comité de Expertos en Drogodependencia, que se reúne en Viena todos los años, y este es un documento del año 2016. Síndrome de abstinencia, withdrawal en humanos, ¿no? Dice, entre otras cosas interesantes, ¿no? Como, ¿no? A diferencia de los opioides, anfetaminas, alcohol, o sea, de los síndromes de abstinencia de ellos, el síndrome de abstinencia de cannabis no parece ser severo, ¿no? No parece incluir severidad, ¿no? En las consecuencias de los tratamientos médicos, ¿no? O, digamos, problemas psiquiátricos mayores. Los problemas psiquiátricos son considerados, sobre todo, ligeros. O sea, no hay realmente un síndrome de abstinencia como lo tiene el alcohol, los opioides, las anfetaminas, ¿no? Vean ustedes, este mismo documento menciona además, ¿no?, que la evidencia epidemiológica, o sea, en los países en los cuales se ha evaluado a humanos que son usuarios de cannabis, ¿no?, y en general, ¿no?, lo que se ha evaluado son usuarios adultos y usuarios médicos muy poco, ¿sí? Dice, la evidencia epidemiológica soporta que el potencial de abuso y dependencia de cannabis, ¿no?, que hay un potencial, existe un potencial, ¿sí? ¿Sí? Pero estos ratios de dependencia parecen ser mucho menores que algunas otras drogas. El cannabis puede inducir dependencia física en aquellos que lo usan de manera frecuente, pero el síndrome de abstinencia no es considerado severo, que es un punto bastante interesante. Vean, estos son los 4 medicamentos que de momento son aprobados por las entidades regulatorias de los países de alta vigilancia sanitaria. Por ejemplo, este producto Nabiximol se está aprobado también en Perú. Marinol y Sesamet son 2 medicamentos aprobados en los años 80 que solo contienen THC. Marinol es THC puro, ¿sí? Y Sesamet es THC que tiene una variación molecular en el carbono número 9, ¿no? Con el carbono, ahora lo vamos a ver molecularmente, y que es el doble de potente que el THC. Ambos han aprobado los ensayos clínicos de seguridad y eficacia para que tengan una aprobación en FDA. O sea, de momento sabemos qué pasa en los humanos en las cuales se le administra solo THC, que es el único componente psicotrópico de la planta. Además de eso, en el año 2015 tenemos la suerte de que podemos observar que hay un medicamento que es Sativex que tiene no solamente en concentración 1:1 el THC y el CBD, sino que contiene todos los otros metabolitos activos y no activos, como los terpenos y flavonoides, y los otros 144 cannabinoides que tiene la planta. Entonces, este medicamento ya tiene una evaluación clínica y tiene resultados en humanos. Y lo último, el último grito de la moda en cannabis, es el Epidiolex, que es el jarabe de CBD para niños que tienen condición de epilepsia refractaria, de la cual de momento podemos evaluar luego. Miren, esta es la página, una de las páginas más importantes, que es PubChem, ¿no?, que habla en general, ¿no? Es una referencia interesante cuando se habla de moléculas y sustancias activas, y diferencian al tetrahidrocannabinol, que es esta molécula, es un dibenzopirano, con la nabilona, que es otro dibenzopirano, pero en este carbono, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9. En el carbono número 10, que está aquí, y este sería el 11, el carbono número 11, donde hay un grupo metilo, hay una variación y hay un grupo carbonilo, lo cual lo hace mucho más potente. Vean ustedes, however, es considerado doblemente más potente que el THC. Nabilona tiene ensayos en humanos y vamos a ver lo que dice Nabilona. Cuando en la ficha técnica de Nabilona, que ustedes pueden bajar de la página de FDA, se evalúa el potencial de dependencia de esta sustancia, dice que la dependencia física de Sesamet no es conocida al momento, ¿sí? Y los pacientes no han evidenciado síndrome de abstinencia. Una cosa es lo que nos dice la OMS con respecto a lo que se puede proyectar sobre dependencia física, y otra cosa es evaluar la evidencia clínica de los medicamentos que han sido probados. Y esto es lo que nos dice este medicamento que ha sido, como les repito, aprobado en el año 1986, si no me equivoco. El inserto de Marinol, que como les mencionaba es THC puro, ¿sí?, no tiene el CBD que contrarresta los efectos psicotrópicos, ¿no?, dice que
no hay, esto es obviamente en la ficha técnica de FDA, no hay decremento psicológico, social o neurológico asociado a la administración de marinol. ¿Sí? No hubo abuso, diversión, cambio sistemático de personalidad o función social observada, incluso en personas que tuvieron una historial de abuso de drogas, que esto es muy interesante, que esto vamos a conversar con las doctoras, ¿no? Vean ustedes, las cápsulas de marinol, porque son cápsulas, en cada cápsula vienen 5 miligramos, ¿ya? Y generalmente se inicia de esta forma y muchos de estos pacientes no necesitan usar más concentración. Se dio a pacientes 210 miligramos al día, o sea, una concentración por demás elevada, de 12 a 16 días consecutivos. O sea, fue una intoxicación, digamos, aguda y permanente por una cantidad de días altos, ¿no? Ellos, a las 12 horas de descontinuación, o sea, cuando se quitó este medicamento, ¿sí?, tuvieron irritabilidad, insomnio y pérdida del descanso. ¿Sí? Aproximadamente a las 24 horas de descontinuación, hubieron síndromes de abstinencia como calentura, sudoración, rinorrea, ¿sí?, y un poco de anorexia, o sea, perdieron el apetito, pero estos síndromes de abstinencia se disiparon gradualmente sobre las siguientes 48 horas. Y esto es lo que sabemos sobre los cannabinoides, ¿no? A diferencia de mucha información que circula por las redes, ¿no? Los cannabinoides, si bien tienen algunos efectos adversos, estos son totalmente reversibles en el tiempo y generalmente es en poco tiempo, ¿no? Si nosotros evaluamos el tercer medicamento, que es el Nabiximols, ¿no?, podemos ver aquí que son extractos completos de planta, de floriflor, ¿no?, de cannabis sativa. O sea, es tal cual lo preparan muchos pacientes. Sin embargo, esto tiene control de calidad y además ensayo clínico. ¿Qué es lo que nos dice Sativex cuando evaluamos específicamente el clúster de dependencia, ¿no? Dice, pues, bueno, entre todo lo que está por aquí, es improbable la aparición de dependencia Sativex, ¿no?, lo cual nos deja un indicio bastante interesante, ¿no? Si es que Sativex no produce dependencia, al parecer, cannabis, en estas concentraciones, pues podríamos inferir esto al respecto si hiciéramos un ensayo clínico. El problema es que no tenemos todavía tanto dinero para hacerlo, ¿no? Bueno, poniendo algunos conceptos claros sobre la mesa, ¿no?, el día de hoy tenemos a una de nuestras invitadas, la doctora María Luisa Rosasa. Muchos de ustedes ya la conocen, ella ya ha participado anteriormente en nuestros ciclos de conferencia. Ella es médico cirujano de la Universidad Cayetano Heredia, egresada de la Escuela de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima. Ella tiene una práctica privada como médico psicoterapeuta, con experiencia en aspectos biológicos y emocionales de los problemas de salud mental y su manejo psicoterapéutico y farmacológico convencional con el uso de cannabis, y ha sido directora de una clínica de salud mental en la cual nos va a dar mucha experiencia, nos va a contar un poco de su experiencia. Antes de invitar a María Luisa que comparta su pantalla, también el día de hoy tenemos a Diana Díaz Moreno, una gran amiga. Ella es psicóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, magíster en Danza, Movimiento, Terapia de la Universidad Autónoma de España, experiencia como psicóloga y psicoterapeuta, integrando el trabajo del cuerpo, movimiento, otras técnicas no verbales de conexión con el inconsciente, y además es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Cayetano Heredia, y le interesa investigar temas relacionados al inconsciente, el cuerpo y temas sociales en el cuerpo humano. Así que dejo de compartir mi pantalla y invito por favor a María Luisa y Diana que por favor nos acompañen de manera visual. María Luisa, Diana, ¿están por ahí? ¿Pueden por favor activar su micrófono? Sí. Hola, hola. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Perdón? Bien, bien, muchas gracias. Para mí es un placer tenerlas, conversar con ustedes sobre este tema que realmente es importante. Como ya les había mencionado en la introducción, ¿no?, la razón por la cual estamos hablando el día de hoy de dependencia al cannabis es porque hay mucha confusión entre los términos adicción, dependencia física, dependencia psicológica, y esta confusión nos puede llevar a percibir de una forma diferente los riesgos
que pueden tener los usuarios médicos del cannabis. Nosotros sabemos que todos los estudios que se han dado hasta el momento con respecto a problemas de abuso o problemas de uso de cannabis son pues en pacientes, perdón, no pacientes, son en usuarios crónicos, o sea, es en el abuso. O sea, lo que se ha estudiado es qué tan perjudicial es el abuso de cannabis. Lo que se ha estudiado muy poco es qué tan perjudicial puede ser el uso médico, que responde a criterios de prescripción, que responde a seguimiento médico, que responde a dosis, en algunos casos más bajas, ¿no? Entonces, para poner un orden, porque somos 3 en la conversación, ¿sí? Quisiera, por favor, dar la palabra a María Luisa y también nos des una pequeña explicación de cómo ves desde tu área el tema de dependencia cannabis. María Luisa. Ya. Muchas gracias por la invitación. La introducción ha sido muy esclarecedora, ¿no? Acerca de algunos términos que se usan, inclusive para hacer un poco en orden la charla. Para mí fue un poco complicado hacer las diferenciaciones, ¿no? Entonces, para mí, vamos a hablar hoy día más sobre el trastorno por consumo de cannabis, porque otra área para mí es el uso del aceite de cannabis medicinal, en donde no se ha demostrado que haya problemas mayores de dependencia a la sustancia, a pesar de que en el DSM-5 dice que podrían comenzar a aparecer personas mayores dependientes, pero esto no se ha demostrado, lo ponen como una interrogante, ¿no? Y otra cosa para mí es el uso recreativo adulto de la marihuana. Entonces, ahora nos vamos a centrar, por lo menos de lo que voy a hablar, es el trastorno por consumo de cannabis, que es diferente en mi conceptualización al uso medicinal de cannabis y al uso recreativo adulto del cannabis, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en el trastorno de... Voy a compartir... Cannabis y dependencia psicológica. Bueno, Pedro ya me presentó, yo soy médico psicoterapeuta, me gradué en 1996 de Cayetano Heredia como médico y después hice la especialización de psicoterapia psicoanalítica en la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica, que son 4 años más, pero con los años he ido desarrollando una técnica para abordar una serie de problemas de una manera un poco más dinámica, apoyándome en la medicina, ¿no? En la psiquiatría dinámica, inclusive utilizo herramientas de la psicología, del conductismo, ¿no? No todo es hablar del trauma y esas cosas. Yo trato de ser muy cercana a mis pacientes, no veo muchos pacientes o sea, no me buscan porque tengan un problema de adicción, sin embargo, muchos de mis pacientes consumen cannabis, y algunos de una manera en que les interrumpe, y ese es principalmente lo que yo siempre les digo, ¿no? O sea, mientras tú seas funcional, bueno, y eres un adulto responsable, yo no me meto, pero si ya hay problemas de dejar la universidad, de tener malas notas, de no ocuparte de la familia, ya estamos hablando de un problema de dependencia. A ver, yo quería comenzar leyéndoles el texto. ¿Podrías poner en presentación la diapositiva, por favor? Poner en presentación la diapositiva, no sé cómo se hace. Para que se amplíe totalmente la vista. Aquí abajo, la copita. Eso. ¿Listo? Esa es la copita. Por ahí me soplan que es F5, no sé si será cierto. A ver. O Alt Enter. Eso. Gracias. Ya. A ver. Alejandro es un paciente que tiene 24 años. Ya lo conozco hace 2 años.
y le pedí que me relatara un poco cómo había sido el inicio del consumo, y él me escribió, ¿no? La primera vez que probé marihuana fue a los 20, pero no fue hasta unos 2 años después que el consumo se volvió bastante frecuente, llegando a fumar varias veces al día y prácticamente a diario. Al comienzo lo veía como algo para relajarme, como para ver una película o leer algo. Sin embargo, poco a poco se fue haciendo algo esencial para mi rutina diaria. Siempre me han gustado los videojuegos y la dependencia se volvió tal que llegué al punto que no me divertía jugando a menos que no haya consumido antes. Perdí el interés por demás actividades de mi vida por darle prioridad al consumo. Incluso llegó a afectarme académicamente, ya que dejé de ir a clases y me quedaba en casa fumando todo el día desde que despertaba. Lo que antes percibía como una herramienta o un plus para experimentar algunas cosas o divertirme, se tornó en lo único a lo que le daba importancia, lo primordial para poder desenvolverme de manera normal en lo que sea que haga. Cuando no fumaba por un par de días me daba insomnio, me sentía ansioso y nervioso, además de, como ya mencioné, total apatía y anedonia. Este es un chico que estudia medicina. La dependencia en mí era tanto física como psicológica. El papá de Alejandro lo trae a consulta porque lo ve que consume mucho. Sin embargo, cuando hacemos la historia, tiene una historia un poco complicada, ¿no? En donde hay una ruptura, un divorcio de los padres, y después él se queda a vivir con el papá, y había un trasfondo depresivo importante en Alejandro. Entonces yo quería poner un poco en contexto esto, porque no es solamente el consumo por el consumo, ¿no? Sino que cuando alguien comienza a consumir cualquier sustancia, es porque hay algo que le duele y busca anestesiarse con esa sustancia. Entonces, para Alejandro fue el cannabis, ¿no? Fue la marihuana. Para otras personas serán otras sustancias, porque no solamente el cannabis crea adicción, ¿no? O sea, hay otras sustancias, inclusive legales, que pueden estar causando dependencia en los pacientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pedro ha definido ya lo que es la dependencia. La Real Academia Española dice que la dependencia es la necesidad compulsiva de buscar alguna sustancia como alcohol, tabaco o drogas para experimentar sus efectos o calmar el malestar producto de su privación, ¿no? Esa es una definición general para todos los tipos de dependencias. Voy a evitar hablar, de repente por ahí se me sale, pero el término adicto, ¿no? Me parece que es peyorativo, que no se debe usar con los pacientes, que hay que ser cuidadosos, porque se torna en un juicio de valores que no debemos tomar los médicos respecto a las personas que nos buscan pidiendo ayuda, ¿no? El DSM-5, que es el material que más he revisado para poder tener un orden en el pensamiento, no mencionan la palabra adicción, ni adicto, ni nada de eso, ¿no? Hablan de abuso de sustancias, trastorno por consumo, pero en ningún momento los adictos. La dependencia física es un estado caracterizado por la necesidad de mantener determinados niveles de alguna sustancia en el organismo, ¿no? O sea, no solamente relacionado al cannabis. ¿Qué es la tolerancia? Es la necesidad de consumir cada vez niveles más altos o dosis más altas de la sustancia, sea cual fuera. Y el síndrome de abstinencia es porque al cesar el consumo de la sustancia hay una serie de síntomas como irritabilidad, nerviosismo, insomnio, ansiedad, depresión, ¿no? Que le da al paciente. La dependencia psicológica es un impulso que lleva al consumo periódico de una sustancia para tener un efecto positivo, ¿no? Euforia, estar más contento, estar más tranquilo, o para evitar una situación afectiva negativa en donde yo trato, para evitarla, ¿no? Entonces, fumo o tomo alcohol o tomo pastillas para no estar triste, para no estar aburrido o para no estar tímido. Si hiciéramos un paralelo o una diferencia clara, ¿no? La dependencia física es obviamente más en el cuerpo y la psicológica es mental, pero podría ser como el hambre y el apetito, ¿no? Cuando yo tengo hambre, mi mamá siempre decía, ¿no? El que tiene hambre come lo que hay, pero cuando uno tiene más bien apetito, quieres comer algo en especial, ¿no? O sea, quiero comer sushi o quiero comer una hamburguesa, ¿no? El que tiene hambre, come lo que hay en la casa, ¿no? Entonces, esa podría ser una diferencia bien clara, ¿no? La dependencia física de la dependencia psicológica. Ahora, ambas están bien interrelacionadas, a veces es complicado poder separarlas. Muchas veces nosotros
los médicos, los que estamos en ciencia, hacemos este tipo de disquisiciones para poder entendernos, pero en verdad viene todo en combo, ¿no? Y la persona que viene por consumo de sustancias, no es solamente la sustancia, ¿no? Es una persona sufriente que ha entrado a un consumo probablemente para evitar algún dolor, para evitar alguna situación que le perturba, pero está inserto dentro de una sociedad, dentro de un ambiente, está inserto dentro de una familia. Es bien interesante cómo todo eso se tiene que ir armando, ¿no? Uno no puede tratar solamente al paciente, tiene que tratar a todos, ¿no? Y es más, hay pacientes que cuando comienzan a mejorar, se comienzan a ver las patologías familiares, ¿no? Y ese es el paciente, lo que se llama el paciente síntoma. Es más, muchos pacientes para poder mejorar tienen que salir de su familia porque viven una familia disfuncional en donde ha sido elegido inconscientemente como el paciente síntoma, ¿no? Entonces, si fulano no estuviera, se arreglarían todos los problemas de la familia, y no es cierto, porque eso lo hemos visto un montón de veces en la clínica, ¿no? Yo trabajé hace muchos, muchos años en una clínica de salud mental, llegué a ser directora médica, fue muy interesante mi experiencia ahí, y a partir de ahí me dediqué a la práctica privada, pero por ejemplo, ¿no? En el tema de la dependencia física, no habían pacientes que estuvieran internados por consumo de cannabis, ¿no? Generalmente eran pacientes que ya habían probado un montón de sustancias y llegaban en estadios, pues, más de consumo de cocaína o de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y se hacía una serie de tratamientos, se les medicaba, no era un centro de rehabilitación, estaba al mando de médicos psiquiatras, de médicos terapeutas, de psicólogos, no era es un sitio bien serio. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, ya con los chicos más jóvenes que consumían, por ejemplo, eventualmente marihuana, esto de la dependencia física y de la dependencia psicológica, ahora se lo comentaba a Pedro, ¿no? O sea, ya los chicos tenían varias semanas o meses de repente internados en la clínica, y ya no tenían la sustancia en el cuerpo porque se les hacían los dosajes en orina, ¿no? O sea, primero eran el cualitativo, ¿no? Primero era cualitativo, positivo, negativo, porque todos dicen que no, nunca habían fumado, pero algunos venían positivos, y después el cuantitativo para ir viendo cómo era la curva de descenso. Sin embargo, lo que era más difícil de cambiar en ellos era esta dependencia psicológica, ¿no? Me acuerdo mucho una vez que estaban todos sospechosos los chicos, porque esta clínica no es, pues, es como, ¿cómo les explico? Como una casa de reposo de repente, ¿no? Al centro un jardín, los cuartos a los costados, una piscina, un gimnasio, una cancha de frontón, y los veíamos medio sospechosos. ¿Qué habían hecho? Estaban hablando mucho de que extrañaban fumarse su tronchito, ¿no? Y eso se trabajaba en la terapia grupal. Pero uno de los días habían secado pasto, ¿no? Habían roto la hoja de un libro y se habían roleado un troncho, pues, ¿no? Y lo habían prendido. Y claro, me imagino que era la cosa más espantosa del mundo para fumar, pero eso era la dependencia psicológica, ¿no? Esas ganitas, ese no dejar de hablar del tema, y esa es la parte más difícil, ¿no? Inclusive en las terapias familiares se hablaba mucho de ese tema porque físicamente ya no tenían ninguna molécula porque ya no salía en las pruebas, pero psicológicamente había todo un culto, ¿no? Alrededor de eso. Entonces, yo creo que es importante darle información a los chicos, ¿no? Sobre todo a los más jóvenes, porque sí se sabe que iniciar el consumo de una sustancia siendo menor de 15 años, sí puede ser un predictor para el consumo de otras sustancias, ¿no? Como la cocaína, como el alcohol, o desarrollar trastornos de conducta, o desarrollar algunos problemas de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad. Entonces, yo siempre me he preguntado qué es primero, ¿no? ¿Porque consumo me deprimo o porque estoy deprimido consumo? Porque de repente en el consumo yo encuentro algo que me calma, ¿no? ¿Me pongo ansioso porque consumo o consumo porque vivo ansioso? De ahí viene la reflexión a que es muy importante evaluar el tema de salud mental en nuestra población, ¿no? Los que somos papás, los que tenemos hijos, los que tenemos chicos, porque podemos adelantarnos. Por ejemplo, factores de riesgos para consumo de cualquier sustancia está el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno tan frecuente. Entonces hay que estar ojito, qué cosa le pasa a ese niño.
tenemos trastornos, por ejemplo, de la conducta oposicionista, ¿no? Chicos que se pelean con, siempre están en conflicto con la autoridad, ahí algo pasa, ¿no? Entonces hay que adelantarnos también. Y, por supuesto, en la clínica veíamos muchas familias disfuncionales. Aparentemente que funcionaban bien, ¿no? O sea, salían en la foto, en esa época no había Facebook, pero tú los veías y decías, wow, ¿no? Qué linda familia, vivían en un lindo sitio, tenían un supercarro, pero faltaba la conexión afectiva. Entonces, ese sí es un factor de riesgo importante. Y también hay una base genética, ¿no? O sea, han estado haciendo estudios, siempre se han hecho estudios con gemelos monocigóticos para ver cómo influye el ambiente y los genes, y sí hay una correlación, ¿no? Entonces, esto era lo que yo les quería comentar, ¿no? El cannabis puede producir tanto dependencia física como física y o psicológica, ¿no? O sea, no todos tienen todo. Entonces, más bien el que consume cannabis tiende a minimizar los síntomas relacionados a su dependencia, ¿no? Sobre todo si hay consumo de más sustancias, las otras sustancias son más aparatosas. Voy a comenzar a leer uno por uno, porque como Pedro me ha pedido que haga PPT, factores de riesgo, lo que ya les estaba contando, ¿no? Los trastornos de conducta, los trastornos de personalidad, pues, los pacientes con un trastorno de personalidad de tipo antisocial, por ejemplo. Sin embargo, los diagnósticos de trastorno de personalidad se hacen a partir de los 18 años, pero uno ya puede ir viendo, ¿no? Los pacientes con trastorno limítrofe, los borderline, también tienen más riesgo de consumir diferentes tipos de sustancias, ¿no? Ambientales, el tema de la familia es fundamental, ¿no? O sea, una familia bien integrada difícilmente va a tener un miembro que tenga un trastorno por consumo de sustancias. En ambientales también está el tema de la accesibilidad, de que los chicos vean que esto se fuma o se consumen cosas como algo normal, ¿no? Me estaba acordando hoy día de un chico que contaba, pues, ¿no? Que él cuando veía fumar a su papá decía, cuando yo sea grande también voy a fumar con mi papá, porque cuando está fumado es más buena gente que cuando no está fumado, ¿no? Este chico terminó mal, porque no solamente era el consumo de marihuana, sino después el consumo de cocaína de forma ya compulsiva, ¿no? Y genético es lo que les comenté. Bueno, eso era lo que les quería comentar como presentación. Este es mi fanpage y mi correo para los que quisieran hacer algún tipo de consulta. Gracias, María Elisa. Por favor, ¿podrías dejar de compartir la pantalla? Antes de darle la palabra a Diana, me ha quedado un poco este concepto de los problemas relacionados, digamos, al abuso de cannabis. O sea, que quede como una pregunta para luego discutirlo, y si es que hay problemas relacionados al uso, ¿no? Una cosa es que una persona de manera adulta use con fines médicos o adultos, y otro tema, no sé, lo conversaremos ahora, si es que existe un problema por el abuso, que yo creo que ha quedado un poco claro, ¿no? Que depende de varios factores, ¿no? Entonces eso es algo que vamos a conversar luego, evaluando también cómo, digamos, las definiciones, ¿no? Nos ayudan o no nos ayudan a esclarecer esto. Diana, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, Diana. Bueno, yo quiero hacer primero una diferencia. Me parece necesario delimitar las diferencias entre los conceptos de dependencia y uso, ¿no? El consumo de una sustancia, sea legal o ilegal, no implica necesariamente una dependencia, sino un uso. El uso se define como el consumo esporádico y circunstancial de una sustancia. Entonces, desde el punto de vista clínico, psicológico, definimos que una persona hace uso de cannabis cuando ante la inesperada ausencia de esta sustancia no se va a angustiar. Entonces, el uso está definido como la relación que establece una persona con una sustancia, pero sin generar un vínculo de necesidad. Y luego de este uso podemos pasar al continuum del consumo, es decir, cómo una persona comienza haciendo uso del cannabis y podría terminar en una dependencia que ya bien nos has explicado todo lo que conlleva, ¿no? Ahora nos toca el tema de la dependencia
psicológica, pero lo que yo quería hacer esta aclaración porque me parece muy importante decir que el uso no es necesariamente, te va a llevar siempre de manera obligatoria a una dependencia. Esto no es una norma, ¿no? Puede suceder o no, ¿no? Existe el uso de cannabis sin que esto necesariamente conduzca, como ya dije, a esta dependencia. Ahora, ¿cuándo es que aparece la dependencia? Se usan dos sistemas de diagnóstico internacionales, que bien lo ha mencionado la doctora María Luisa, el DSM-4, también existe el CIE-10, y podría ayudarnos o no, eso creo que podríamos revisarlo en conjunto, pero sí nos dan una ayuda de lo que nos llevaría a denominar algo como dependencia. Ahora, creo que también es importante decir que a veces cuando nos quedamos solamente en las etiquetas, podemos caer en solamente en la parte externa, ¿no? Y ahora voy a explicar un poquito esto. La dependencia psicológica, también conocida como habituación, se caracteriza por un anhelo continuo o intermitente por la sustancia, ¿no? Para evitar los estados disfóricos. Es decir, ¿qué son esos estados disfóricos? Serían, por ejemplo, una emoción desagradable, una emoción incómoda, como de repente la tristeza, una ansiedad, un estado de ánimo depresivo, irritabilidad o inquietud, ¿no? Con esto yo quiero también mencionar aquí que me parece sumamente importante que vivimos en una sociedad donde las emociones son poco valoradas, ¿no? Queremos productividad, estar positivos, con una sonrisa todo el tiempo, ¿no? Se vende esta cultura, es importante esta palabra, cultura, sociedad, para ver todo este contexto que nos obliga a aparentar estar bien todo el tiempo, sin tener en cuenta que estamos de repente, e incluso ahora, en un contexto bien particular, como lo has mencionado, Pedro, ¿no? Entonces, en este momento de encerramiento, de pandemia, bueno, pero como que esta sociedad nos obliga a estar con una sonrisa las 24 horas al día, porque de hecho hay emociones que se quieren evitar, ¿no? Que se tratan de evitar con frases como, oye, no llores, ya va a pasar, ¿no? Hay emociones que se quieren evitar como la tristeza, estas emociones que ya acabo de mencionar justo, que podrían formar parte de esta dependencia psicológica en el cannabis, ¿no? Pero va más allá del cannabis, ¿no? Habría como una dificultad entre interior y exterior, entre lo subjetivo y lo objetivo. En otras palabras, la persona va a evitar la realidad de afuera porque podría ser complicada, e incluso para evitar esta tristeza, por ejemplo, centrándonos en esta emoción, una tristeza interna o una ansiedad, podría ser más fácil transformar la percepción de esta realidad consumiendo, o también evitar ciertas emociones o sensaciones ante ciertas situaciones. Y a eso me refiero con la habituación del cannabis, a eso me refiero con una dependencia psicológica. Por ejemplo, no se me ocurre, como que podría engancharlo con una situación específica. Para ver una puesta de sol, consumo. O para antes de ver un partido de fútbol, porque de repente el disfrute también está enganchado a una situación tal, ¿no? Cuando hablamos de dependencia pareciera que existe también una motivación social que lleva al consumo. Hablo una motivación que no necesariamente tiene que ser individual, ¿no? Porque parece ser compartida, que es la de eludir, ¿no? Porque hay como una anestesia momentánea del yo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que llevaría a algunas personas a poder usarla, como he comenzado mi compartir, sin llegar a una dependencia? O sea, poder usarla sin dificultad, y a otras personas más bien depender de ellas, e incluso podría asociarse en algún momento con algún otro trastorno mental, ¿no? Porque ya, ¿qué es primero? A ver, si ya existe alguna sintomatología psiquiátrica, pues habría tendencia a una sintomatología de dependencia, no necesariamente de cannabis, pero eso ya nos dice la literatura. Hay investigaciones que señalan también que el trastorno psiquiátrico precede a una dependencia. Es decir, la persona está previamente vulnerable,
psíquicamente antes de la generación de la dependencia. Pero también tenemos por el otro lado, como que luego de la dependencia se puede generar algunos síntomas psiquiátricos, ¿no? Algunos síntomas a nivel mental. Entonces, además de estos trastornos que menciono, también podríamos hablar de un tema social al respecto, por eso ponía énfasis el tema social y cultural, porque la sociedad actual nos puede llevar a estos límites en la salud mental, ¿no? Porque en la realidad la línea entre la normalidad y la anormalidad es bien delgadita. O sea, la normalidad podría ser el uso, y la anormalidad podríamos llegar a la dependencia, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, como decía hace un momentito, estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos, la cantidad enorme de personas con síntomas ansiosos, con obsesiones, con depresiones, que se sigue reforzando aún ahora, ¿no? Entonces, es inevitable recalcar que los trastornos de ansiedad y afectivos son los que más se presentan en comorbilidad con el consumo de sustancias. Aquí quiero también decir algo importante al respecto de las emociones, y está conectado con la impulsividad, la falta de autoconocimiento, la poca gestión emocional que culturalmente como sociedad no aprendemos, y esto podría ser o crear también un espacio de vulnerabilidad para la dependencia, ¿no? Impulsividad, digo, porque habría una tendencia a la acción sin la toma de conciencia. La vulnerabilidad psíquica, y por eso la menciono también, es un tema social, ¿no? Que se desarrolla en un contexto social, evidentemente, y antes en un contexto familiar, que frecuentemente se refleja, a través de dificultades en la interacción familiar, ¿no? Y que puede posteriormente manifestarse de diferentes maneras, ¿no? Y ahí podríamos entrar con algún tema de patrones rígidos dentro de la familia, o temas culturales, porque también podríamos hablar de creencias, dependiendo de la familia, y esta manifestación podría ser también a través de una dependencia psicológica del cannabis, ¿no? Pero hay mensajes que vamos teniendo en el aprendizaje, ¿no? Con lo cual, me parece súper importante decir, una dificultad, incluso una ansiedad o una dependencia al cannabis, por ejemplo, no necesariamente es el problema de base. Esta solamente es la manifestación. Habría que ver qué es lo que se tiene que elaborar, que no se está pudiendo elaborar. También me parece necesario añadir y recordar que históricamente los seres humanos tenemos una predisposición inherente en la psique para querer explorar. De hecho, es un tema mencionado en muchos textos antiguos o más contemporáneos, ¿no? Estar en contacto con el otro en relación, o incluso con un otro que soy yo mismo, pero que es distinto a lo que yo conozco conscientemente. Esto es un tema de fascinación incuestionable, ¿no? Es decir, el contacto con regiones desconocidas de la psique. Entonces, una posibilidad, como una hipótesis del contacto con el cannabis, también podría ser buscar algo, una experiencia, incluso una búsqueda con tu propio ser, ¿no? Ahora, es como insertarse en un mundo desconocido, quizás algo de lo que no reconozco que soy, ¿no? Hablaba de la puesta de sol, hablaba del partido de fútbol, y consumir cannabis antes. ¿Por qué no podrías disfrutarlo con o sin, ¿no? O de repente, esporádicamente, usarlo sin llegar a una dependencia, que es nuestro tema, ¿no? ¿Y en qué medida esta dependencia podría ser un intento de afirmación positiva de uno mismo, pero que en ese contexto desgraciadamente fracasa porque ya se crea una dependencia? Para finalizar, me gustaría añadir que el problema también puede ser una solución, y en este sentido no tenemos estudios que partan, porque he mencionado creencias, miedos, prejuicios, ¿no? Que partan fuera del miedo y el prejuicio para tener realmente todas las luces sobre su uso adecuado sin llegar a una dependencia,
pero creo que poco a poco, en espacios como este, nos estamos abriendo a tener este diálogo consciente. Gracias, Claro. Diana. Gracias, Diana. Estoy tomando algunas notas interesantes. Por favor, María Luisa, también te invito a que compartas la pantalla para empezar a hacer un par de preguntas. Diana, mientras María Luisa se va reconectando con el video, a mí me pareció muy interesante este tema de la exploración personal que tal vez dependa de factores sociales, ¿no? Y esta pregunta va para las dos. Igual les voy a dar 1 minuto a María Luisa, ya 2 minutos, y 2 para Diana, como para ir ordenando la conversación. Tenemos que adecuarnos al talk show, pero virtual. ¿Sí? ¿Qué tan fuerte o qué tan... sí, pues qué tan fuerte puede ser este estigma social que hay sobre que el uso de cannabis se confunde con el consumo y la dependencia y la adicción, que son, estamos hablando de niveles de micras a toneladas, ¿sí? Pero ese es el calibre y el grosor con el que se emite mucha de la educación que nosotros mismos hemos recibido con respecto a las drogas, en específico de cannabis, ¿no? ¿Qué tan fuerte puede ser este factor ambiental, cultural, ¿no?, que hemos recibido por la educación sobre el cannabis, que podría influir en que una persona, como mencionaba Diana y como también tú lo has mencionado, María Luisa, ¿no?, tenga algún contacto con cannabis? O sea, digamos, en el Perú ya sabemos la educación que hemos recibido con respecto al cannabis. Pues si nosotros estamos en Portugal, por ejemplo, digamos, país donde todas las drogas están totalmente legalizadas y reguladas, ¿no? Es otro el concepto que tiene un adolescente cuando le hablan de cannabis, ¿no? O es otra la educación que recibe un adolescente que hemos quedado por consenso hasta el momento, son la población vulnerable, ¿no? ¿Qué diferencia habría en estos dos entornos? ¿Qué tanto juega la sociedad y la educación de la sociedad? María Luisa, 2 minutitos. Yo quisiera comenzar hablando acerca de la educación, ¿no? Yo creo que la educación es básica, es poder explicarles a los chicos por qué sí y por qué no, ¿no? Yo no conozco a nadie que comience consumiendo tabaco para ser fumador crónico y tener EPOC y morir de cáncer y aumentar todos sus riesgos para activar los oncogenes. Tampoco conozco a nadie que comience tomando alcohol para ser alcohólico, y no conozco a nadie que comience a tomar medicamentos para hacerse dependiente, ni probar la marihuana para después tener un trastorno por consumo de cannabis. Todos comienzan como jugando. Entonces, la tarea de los papás es enseñarles desde que son muy chicos. Ya cuando comienzas a hablarles de estos temas, cuando son adolescentes, ya llegaste tarde, porque ellos ya tienen sus ideas formadas, ya tienen un grupo, ya saben ya, ¿no? Entonces, la tarea de los papás es desde que los chicos son muy chicos, explicarles por qué sí y por qué no. Ahora, se enseña con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este chico que yo mencionaba, que lo que más añoraba, lo contó en una terapia grupal, ¿no? Lo que más añoraba era crecer para fumar con su papá. Bueno, ¿no? Este papá también consumía cocaína, y este chico le robaba, ¿no? Lo bolsiqueaba al papá, y se convirtió en microcomercializador, ¿no? Una familia tremendamente disfuncional. Entonces, tú no le puedes decir a tu hijo, tú no fumes y te ve con el pucho, ¿no? O sea, tú no tomes y te ve borracho. Una cosa es que te vea tomando una copa de vino, una cerveza, estés contento, pero se les explique, ¿no? Porque cuando acá me preguntan no solamente mis hijos, sino también mis chicos, les digo yo a mis pacientes, ¿no? ¿Por qué no? Porque tu cerebro está en formación. Entonces los papás se tienen que poder informar y saber. Los papás siempre dicen, ay, no hay libro para ser papá, no hay un manual. No, no hay un manual específico, pero sí puedes leer, ¿no? O sea, ahora no hay la excusa, porque con el amigo Google te enteras de todas las cosas que hay y qué cosas nuevas entran, ¿no? El otro día comencé a hacer mi encuesta, ¿quiénes sabían si ya había TUSI en Lima? Y ya hay, ¿no? Es otro tipo de droga, es otro capítulo, pero los papás tenemos que saber, ¿no? No podemos dejarnos sorprender. Entonces, ¿por qué no en los más chicos? ¿Por qué? Pues porque su cerebro está en formación. La adolescencia termina, antes se decía hasta los 18 años, ¿no? 21 años, y hay adolescencias tardías hasta los 25 años, ¿no? Entonces, por eso es que no deben consumir ningún tipo de sustancia. Por ejemplo, yo no pienso que deban tomar alcohol, ni poco ni mucho, ni fumar, ¿no? Uno debe ir desarrollando sus propias
sus propias actividades que lo calmen, ¿no? Y poder, lo que decía Diana, ¿no? Reconocer las emociones y poder decir, estoy triste, ¿no? Y cómo lo manejo, y cómo lo... Todo eso es preventivo. Cuando llega un chico, pues, a los 25, a los 30 años, pues, que ha dejado la universidad 500 veces, que no trabaja, que le pide plata a la mamá para ir a comprarle, el cannabis, ya estamos, pues, ante un caso súper avanzado, en donde muchas veces los papás no se tomaron el tiempo de explicarles de cuando eran chicos por qué se oponían a este tipo de situaciones o este tipo de consumos, ¿no? Entonces, es bien importante el tema educativo, ¿no? Sobre todo desde los papás, ¿no? En las escuelas a veces hay un tema muy académico, ¿no? Y que los chicos no escuchan. Entonces, siempre es bueno ver las evaluaciones, ver si mi hijo tiene un problema de depresión, ver si mi hijo tiene un problema de ansiedad, darles las herramientas. Yo siempre les digo a los papás, ¿no? La vida es una guerra. Entonces, a la guerra tú no vas, pues, sin armas, ¿no? Tienes que ir bien protegido. Entonces, ¿cuáles son tus protecciones? Desarrollar alguna habilidad que te guste, algún hobby es protector, por ejemplo, ¿no? Desarrollar la música, tener una relación cercana en la familia. Por eso es importante educar, ¿no? Y el ambiente social también, ¿no? El tema de estar mirando, con quién estás, qué pasa, dónde vas, qué está sucediendo. Todos los que le encuentran marihuana por primera vez era de mi amigo, ¿no? Me lo dejó para guardar porque en su casa le iban a encontrar. Entonces, los papás tenemos que estar más alertas, ¿no? Más con los ojos abiertos, porque cuando ya son adultos, pues ya es otra cosa. Y lo que decía Diana, ¿no? Una cosa es el uso adulto responsable y recreativo del cannabis, y otra cosa es el consumo ya problemático. Eso hay que diferenciarlo bien. Yo conozco un montón de personas que vienen a consulta por otros temas, y de cuando en cuando pues se fuman su tronchito, y bueno, funcionan bien, están bien en su familia, trabajan bien, no tienen un problema de abuso de sustancias, ¿no? Pero ya si hay chicos que comienzan a dejar la universidad, los botan del trabajo, hay muchos problemas con los papás, con los hermanos, los vecinos que llaman a serenazgo, ¿no? Se está oliendo que alguien fuma, sí hay una serie de cosas que hay que poder evaluarlas y hay que poderlas ver, pero desde que tus hijos son chicos, ¿no? Si acá hay papás o mamás, esto hay que evaluarlo desde que los chicos son chicos. Ya cuando a los adolescentes les hacen las charlas, ya es tarde, ya ellos ya han tomado sus decisiones. Excelente, María Luisa. Diana, ¿qué opinas al respecto en general, ¿no? Vuelvo a repetir el tema, ¿no? ¿Cómo influye la sociedad y los preceptos de la sociedad y la educación en la sociedad con respecto a estos primeros contactos? Básicamente es como, no sé si sabría decirte que es el 90% en porcentajes. Nos construimos los seres humanos con una herencia genética, sin duda, pero lo contextual y educativo es todo. Tú puedes proteger temas de vulnerabilidad psíquica a través de la educación social, o sea, estamos hablando ya de un tema macro, ¿no? No solamente... Yo dije diálogo consciente y quiero tomar esta palabra nuevamente porque estoy segura que la educación, una educación realmente con conciencia, con autoconocimiento, en libertad, y realmente hablando en diálogo, porque de nada sirve de que yo exponga como mamá la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué es la verdad? O sea, realmente con esta exploración personal que todas las personas tenemos, sobre todo en un momento de cambio desde la niñez a la adolescencia, o sea, realmente si pretenden los papás a veces decir qué hacer o qué no hacer, estamos perdidos, ¿no? Eso en un contexto familiar, en un contexto universitario, en un contexto escolar también, es qué tanto diálogo de intercambio se crea, ¿no? Entonces sí hay una gran influencia en las creencias que se forman, y además cuando uno quiere hacer algo lo hace, pero ¿qué pasa si estamos informados, ¿no? Voy a poner un tema totalmente extremo, pero creo que correspondería un poco hacer el paralelo al tema de la sexualidad, que es algo humano y normal, pero si lo escondemos, que nadie va, o sea, la sexualidad va desde conocer su cuerpo. Entonces, en el tema de la exploración personal me parece importante no controlar, no decir qué hacer, sino realmente crear diálogos y una educación que vaya desde ahí,
y realmente va a influir muchísimo a tu pregunta. Los factores sociales y educativos influyen muchísimo en una exploración personal en lo que quiero. Si la sociedad me dice que no, y yo como, no sé, como adolescente o persona en cambio, digo, ¿pero por qué no? Entonces voy a hacer de repente lo que me dice justamente que no haga, ¿no? Ujú. Bueno, ahí podemos entrar a varios temas, pero un poco eso, ¿no? Porque también Yo, quiero hablar del tema de la identidad que mencionó María Luisa, que me parecía importante la palabra, y yo estoy totalmente en desacuerdo en nombrar a las personas con su diagnóstico, ¿no? Entonces, la palabra, o sea, cómo realmente poder hacer la diferencia entre uso, dependencia, y para mí ese no es el problema, eso nos ayuda a nosotros los especialistas a tener en claro el panorama, pero eso la dificultad va más allá. Es como la psique es inmensa, es como tenemos algo consciente, algo inconsciente, y explorar ese mundo en relación al cannabis también es un reto muy bonito. ujú. María Luisa, ¿querías agregar algo? Sí, que a los que tienen hijos adolescentes, por favor, no les den discursos, infórmense antes de hablarles para que los chicos no les den la vuelta, ¿no? Porque ellos saben más que ustedes, entonces infórmense, lean, ¿no? Sean concretos en lo que van a decir y sean claros en la posición que van a tener respecto al uso, si ya, le digo chicos, pero de repente tienen hijos pues, de 20 y tantos años, que todavía viven en la casa, cuáles son las normas de la casa. El otro día revisando materiales escuchaba una charla y Dios, o sea, la forma en que enfocaban el tema del consumo de sustancias era como que satanizando al que consume como si fuera pues lo peor de lo peor, en una posición moralista. Eso no funciona, eso no funciona. Hay que tratar de entender bien desde dónde viene, desde la base, como dice Diana, ¿no? O sea, no, el problema no es que consuma o no consuma, el problema es cómo lo hace, si está funcionando bien y qué cosa hay adentro para quedarse pegado, ¿no? Muchos chicos que con la terapia, eventualmente con medicación, superan sus temas de ansiedad, superan sus temas de depresión, mejoran su relación con sus papás o con sus mamás, comienzan a consumir bastante menos, por ejemplo, ¿no? Y algunos lo han dejado. Algunos también se han quejado de que por la pandemia ha subido mucho de precio y ya no están consumiendo, pero ya esa es otra historia. Diana, María Luisa, antes de empezar por un tema que me interesa mucho hablar, en la experiencia clínica que han tenido con algunos pacientes que ustedes han podido diagnosticar como dependientes psicológicos a cannabis, ¿qué tan difícil es poder trabajar con ellos, ¿no? No necesariamente los objetivos sean dejar de usarla, porque ya sabemos la diferencia entre uso y consumo, ¿no? Pero ¿qué tan fácil o difícil puede ser el manejo con estas personas? Porque hay personas que dicen, no, yo voy a usar cannabis y me aterra usarlo, porque si es que me vuelvo adicto, nunca voy a dejar de usarlo, o nadie me va a ayudar y me voy a perder en el infierno, ¿no? Que es un temor real que hay entre los profesionales con los cuales nosotros trabajamos en educación, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan realista es esta salida? Diana, un minuto, me realizo un minuto, ¿les parece? Bueno, comenzaré. Yo creo que hay una sabiduría personal, ¿no? Así como no podemos obligar a nadie a ir a terapia, yo creo que las personas van a terapia porque quieren un cambio, hacer algo distinto. Y más allá de la dependencia, hay otras cosas que se esconden debajo de eso. Entonces, no depende para mí la dificultad al respecto del cannabis en sí mismo, si me permito, a mi experiencia, sino más bien del vínculo que se crea, la disposición de la persona, el contexto, y una serie de factores de vulnerabilidad y de protección y de recursos psíquicos y de entorno también, a nivel afectivo también, para que realmente se cree un cambio en la dependencia con cannabis o en alguna otra problemática. Y más allá de eso, para mí, en mi experiencia, lo más importante es el vínculo terapéutico. Entonces, si hay un vínculo terapéutico, de verdad funciona. Funciona esta dificultad o cualquier otra. Pero
Sí, eso podría decir. Gracias, Diana. María Luisa. Bueno, lo que dice Diana es correcto, ¿no? O sea, el que quiere recibir ayuda puede recibirla. La terapia, lo que sana no es cuánta sabiduría y conocimiento pueda tener el terapeuta, sino la calidad de vínculo que se forma, la confianza, ¿no? La alianza terapéutica que se llama, para que uno pueda sostener al paciente. Ahora, uno tiene que ver al paciente en macro, ¿no? En cuál es su ambiente. Hay situaciones en donde efectivamente el entorno familiar es muy, muy disfuncional, ¿no? Y eso es importante, o sea, depende también, o sea, la recuperación, que es un poco lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con estos pacientes? Depende, o sea, hay muchos factores que son en contra para la recuperación, por ejemplo, si su pareja consume también y son codependientes, o hay familias en que cuando tú les explicas cuál es el plan, apoyan realmente, y otras familias que te sabotean, ¿no? Y lo otro es la disposición del paciente para hacer los cambios y darse cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, yo trabajo bastante con adolescentes, entonces a veces, o con chicos más chicos, ¿no? De 13, 14 años, que les va pues mal en el colegio, tienen 7 jalados, ¿no? Digo, pero ¿a quién le conviene tener buenas notas? ¿A tu mamá o a mí? ¿O a ti? Y entonces se quedan pensando, es el proceso cognitivo, ¿no? O sea, a mí, pues, ¿no? Le digo, pero si tú pasas con 11, ya tu mamá no te va a perseguir, ya no va a pasar que te castiguen permanentemente. Entonces, la persona tiene que querer, ¿no? Tiene que entender para poder querer y hacer los cambios, si no, no funciona. Por eso hay muchos programas de internamiento, pues, que los depositan, ¿no? 1 año, 2 años, eso no funciona. El paciente tiene que querer recuperarse, ¿no? Tiene que tener una meta, tiene que tener un horizonte. No funciona desde el deseo del otro, ¿no? O sea, vengo porque mi esposa me ha mandado, complicado, ¿no? O sea, ¿por qué vienes? Porque mi mamá me ha traído. Uno hace el intento, ¿no, Diana? Pero si el paciente realmente no se involucra en el proceso terapéutico, es poco lo que nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, a mí me encantaría tener un amuleto, una magia, ¿no? Decirle, ponte esto en el cuello y se arregla todo. Tengo más de 20 años en esto y hasta ahora no lo encuentro, ¿no? Tiene que haber un deseo de cambio. Excelente. Bueno, Añadir algo, Diana, disculpe, por favor. algo que me parecía importante es, como especialista, no voy a repetir lo que de repente sus papás o la sociedad le dicen, es decir, decirle qué hacer. O sea, Claro. porque de hecho, por eso hablaba de la sabiduría del propio paciente y de la construcción de la autonomía a partir del autoconocimiento. Solamente eso quería añadir, ¿no? Porque de nada sirve, desde algunas El orientaciones discurso. podríamos trabajar con castigo y se elimina, pero eso a la larga no es sostenible. O sea, los cambios realmente profundos son los cambios que se hacen desde la voluntad, incluso consciente e inconsciente, que la persona misma quiere transformar. Eso nada más. Y si es que tenemos, en el caso ideal, personas que tienen la voluntad, ¿no? Para ambas. Y aquí quería un poco vernos qué tan es posible, qué porcentaje de éxito tienen estas personas que tienen unas ganas de, digamos, deshabituar el consumo problemático de cannabis. Va a depender de muchos factores. Yo no te podría hablar o sea, de un porcentaje porque no estoy viendo mucho. Quizá podría remitirme a la época en la clínica. Se trabajaba en la terapia familiar, había terapia grupal de todos los pacientes y había terapia individual, ¿no? Entonces, el porcentaje era alto, ¿no? De mejora. Después de muchos años me he encontrado con algunos me han ubicado y están funcionando bien. A otros no les he podido seguir el rastro, ¿no? Pero es bien importante el tema familiar, ¿no? No solamente es el paciente, sino es el paciente y su entorno. Si bien somos producto de nuestros genes y nuestra historia, también somos producto de nuestro entorno social. Entonces sí es bien importante, ¿no? Sí mejoran, ¿ah? Sí mejoran bastante, pero tiene que haber una voluntad desde el paciente, ¿no? Cuando el paciente, yo he recibido acá, yo he tenido un paciente que a los 18 años dejó todas las drogas, porque ya mucho ya. Él había comenzado a los 13 y había probado todo lo que había, ¿no? Pero en su proceso terapéutico un día me dijo, voy a cumplir 18 años y voy a dejar todo porque esto ya es demasiado, no voy a llegar a ningún lado así.
paciente border, finalmente border, con muchas dificultades, un entorno familiar complicado, pero dejó las drogas. O sea, dejó de consumir todo porque él decía, yo soy de los que se van a vivir debajo del puente seguramente, porque mi personalidad es así, ¿no? O sea, yo soy muy intenso en todo lo que hago. Y ahora está bien, ¿no? O sea, está terminando la universidad, se ha demorado, ¿no? Su impulsividad propia del trastorno de personalidad que tiene hace pues que las cosas a veces no le fluyan porque él solito se sabotea, pero en el tema de las drogas, ya ninguna sustancia. Yo les quiero mostrar, para continuar, porque podríamos conversar bastante solo sobre esta área, unos datos estadísticos que, a ver, voy a compartir el sonido también, por si acaso, porque tengo acá un videíto. Quiero que me acompañen en esta parte. Miren, como ya lo habíamos descrito anteriormente al inicio de la sesión, hemos definido los conceptos de dependencia, ¿no? Física y psicológica, incluso de nuestra ley, para los que no estuvieron al inicio, y lo que estamos viendo ahora un poco, y lo que les estoy mostrando ahora es un poco la actualización de la clasificación de enfermedades, que es el CIE-10, con la cual muchos médicos, digamos, toman ciertos parámetros para catalogar sus diagnósticos. Corríjanme, por favor, si me equivoco, ¿no? Este CIE-10 es, digamos, el más actualizado, y dentro del CIE-10, el F12, la sección F12, son trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides. Esta sección se desglosa en 10 tipos de trastorno, ¿sí? El F12.0 son trastornos mentales del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, o sea, hay un trastorno debido al uso, intoxicación aguda. El otro es uso nocivo, el otro es síndrome de dependencia, el otro es estado de abstinencia, el otro es estado de abstinencia con delirio, el otro es trastorno psicótico, el otro es síndrome amnésico, el otro es trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, el otro es otros trastornos mentales y del comportamiento, y finalmente trastorno mental y del comportamiento no especificado. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy psicoterapeuta, pero me pareció un poco difícil, o no sé qué tan especializado es el nivel de las personas que diagnostican a la F12, a los trastornos mentales del comportamiento debido al uso del cannabis, como para proponer una catalogación en el lugar. Por ejemplo, ¿no? Un poco, me sorprende un poco el hecho de que la intoxicación aguda sea ya un trastorno mental, ¿no? O sea, como una persona que está por uso podría luego ser catalogada en esta categoría, ¿no? O sea, no sé si es que hay una o una sobre, digamos, diagnóstico con respecto al tema de cannabis. Es una duda que tengo, ¿no? Que por ahí ustedes me pueden ayudar a verla. Lo que investigué, lo que indagué, fue las estadísticas del NOUCHI. Ustedes saben que tenemos una institución seria, ¿no? Una pública, que ve el tema de la salud mental en el país. Y para suerte nuestra, de los que nos gusta estudiar, están las data de todos los compendios. Así que si es que en la sala hay algún interesado en hacer algún estudio en la cual podemos relacionar estos datos, sería muy interesante, ¿sí? Bueno, les voy a traer un collage, un popurrí de los datos que a mí me parecieron más resaltantes sobre específicamente el tema de cannabis y adicciones. Vean ustedes, en esta tabla son las personas atendidas en el año 2018. Y como ustedes pueden ver aquí, para adicciones, ¿sí?, hubieron 1.316, en las cuales destaca, ¿no?, la edad entre 20 y 44 años. O sea, hay más personas que han llegado al NOUCHI a ser atendidas por adicciones en esa edad. Un dato. Otro dato. Dice, diagnósticos más frecuentes. Vean ustedes que dentro de los diagnósticos más frecuentes, F20, por ejemplo, es esquizofrenia. Vean que hay una cantidad muy alta de personas que llegan por esquizofrenia, ¿no? Y vean que la cantidad es interesante también de las personas que llegan con F12, que es un trastorno por uso de cannabis, sobre todo a varones. Otro dato interesante.
cuando se evalúa, ¿no?, en los pacientes que han llegado diagnosticados en el 2018 por cannabis, hay algunos diagnósticos especializados. Por ejemplo, el F1, que era uso nocivo, o sea, personas que llegan de alguna forma con efectos del cannabis, ¿no?, llegan volados o como se les quiera decir por algún adjetivo, o llegan bajo los efectos, vean que han sido en total 51, ¿sí? El 12.2, que es síndrome de dependencia, o sea, el especialista ha notado que esta persona es dependiente al cannabis. No sé cómo, ustedes me ayudarán a ver qué tan fácil o difícil es detectar esto en una consulta. Son la mayor cantidad, o sea, ¿no?, al Noguchi entran más personas que se les diagnostica como dependientes al cannabis. En el 12.3, poquito, y 12.3 dos veces, no sé por qué lo han repetido, es estado de abstinencia, o sea, personas que al parecer no pueden reprimir, o sea, deberían estar así como en esos videos de La Rosa de Guadalupe, ¿no?, que le muestran un porro y las personas saltan a quererlo, no hay abstinencia, ¿no? Eso es lo que menciona el 12.2, según el CIE. El 12.5, que es una cantidad moderadamente alta, es trastornos psicóticos, o sea, psicosis, ¿no?, que esto es algo que se observa y se describe en la literatura. Y el 12.8 es otros trastornos mentales y del comportamiento, que no sabemos cuáles son esos otros. Y el 9 es trastorno mental y de comportamiento no especificado, o sea, no sé cómo llegan a esos diagnósticos, ¿no? Otro dato interesante es que el promedio de permanencia, o sea, cuánto tiempo se quedan en el hospital, es de 47 días, ¿no?, por cannabinoides, ¿no? Y bueno, solo fue en un N, o sea, una cantidad de 26 personas. Otro dato interesante es que en el área de rehabilitación, o sea, cuántas fueron diagnosticadas y cuántas, digamos, salieron de la institución rehabilitadas por uso de cannabinoides. En este caso hay 2, 4, 6, 8 personas, ¿sí?, en el año 2018. En neurología, o sea, que entraron como neurología, hay 2 personas. Y un poco, después de ver esta estadística, ¿no?, de lo que vamos a conversar en esta otra parte, yo les quiero mencionar o compartir a todos los oyentes que, claro, hay el reporte del Comité de Drogodependencia de la OMS, que está libre en internet para que ustedes la busquen. Yo les comparto esta parte, solo sobre toxicología, porque hay temas fascinantes con respecto al cannabis. Y uno de los puntos, 2 puntos, voy a mencionar resúmenes. Uno es sobre el efecto en la función cognitiva, que mucho se habla, ¿no? Usuario de cannabis quema neuronas, ¿sí? Ese es el discurso que hemos escuchado todos, ¿no? Vean ustedes lo que dice la OMS en este reporte número 38. Solo una modesta proporción de las personas que inician de adolescente con el consumo de cannabis por décadas, o sea, inician adolescentes y utilizan por décadas, 20 o 30 años, muestran una reducción del IQ, ¿no? A lo mucho 8 puntos, ¿sí? Y cuando empezaron a los 13 años, hasta los 38. Sin embargo, aquellos que comenzaron cannabis en una edad adulta, o sea, jóvenes pero adultos, ¿no?, y fueron, ¿no?, tuvieron abstinencia por 1 año, no tuvieron ningún problema de reducción de IQ, ¿no?, cosa que un poco contradice al enunciado típico, ¿no? Sobre salud mental, y esto es esquizofrenia. Muchos profesionales dicen, pues, cuidado con el cannabis porque el que usa cannabis es esquizofrenia, ¿no?, termina en esquizofrenia, ¿no? Y pues un poco lo que nos dice la OMS es que, pues, si bien, ¿no?, se ha argumentado que el cannabis induce a la esquizofrenia, habría que evitar que 4.700 jóvenes se disuadan de usar cannabis para prevenir un solo caso de esquizofrenia, ¿sí? Otra parte importante, ¿no? Se dice que el cannabis, se argumenta que el cannabis causa esquizofrenia. Esta mención es contenciosa, ¿no? Sin embargo, se ha observado que el incremento global de uso de cannabis no ha aumentado la incidencia de esquizofrenia, que es un dato global estadístico interesante. O sea, hay obviamente, por tema de globalización, de conocimiento del tema, más usuarios del cannabis, o sea, está incrementando el uso adulto de cannabis. Sin embargo, lo que no está aumentando es la incidencia de esquizofrenia, ¿no? Y por otra parte, ¿no?, pues la mayoría, y esto es muy importante, ¿no?, la mayor cantidad de estudios que se han hecho
con cannabis / esquizofrenia son estudios hechos durante la adolescencia. Y la adolescencia es el periodo de más alto riesgo de desarrollar esquizofrenia. Entonces, al parecer, hay cierta, ¿no? cierta asociación estadística que va más allá del cannabis, sino más con la adolescencia, con la esquizofrenia, ¿no? La mayor cantidad de personas que usaron cannabis no van a nunca desarrollar un desorden psicótico. Esto es lo que menciona el reporte del Comité de Drogodependencia del año 2016 de la OMS. ¿Sí? Sobre esto queremos hablar. ¿Qué podemos decir de esto? No sé, 2 minutos Diana, 2 minutos María Luisa. Lo que tú decías del CIE-10, ¿no? Ha habido varios otros, son clasificación internacional de enfermedades, son códigos, ¿no? Que se usan con criterios más bien estadísticos, ¿no? Para llevar una estadística, y también los médicos llenamos los códigos para que el seguro te reconozca pues, tu pago, ¿no? Entonces tiene un criterio un poco más estadístico que clínico. A mí me gusta mucho un autor que es Irving Yalom, y él te dice, ¿no? Que cuando vas conociendo, o sea, conoces a tu paciente, haces un diagnóstico, lo conoces más, va cambiando el diagnóstico, ¿no? O sea, van aumentando o va modificándose porque vas conociendo cada vez más a la persona. Entonces, a mí a veces se me dificulta, ¿no? Porque, claro, hago el diagnóstico en ese momento, es tal cosa, y pasados 6 meses, man, ya era esto más esto y esto, ¿no? O sea, a veces es complicado. El CIE-10, ¿no? Es más un término, es más, para mí, más una clasificación con una finalidad estadística para organizarnos, para tener data, ¿no? Más para eso. En el DSM, que tiene otros códigos, ¿no? Estamos ya en el DSM-5, yo he crecido con el DSM-4, ahora tengo que aprender el DSM-5. Ahí también otros criterios han ido cambiando, ¿no? Los expertos se reúnen, el DSM es un manual de enfermedades mentales que elabora la APA. La APA es la Asociación Psiquiátrica Americana, que es una asociación muy importante a nivel mundial, y entonces nos guiamos más o menos por eso. Son intentos, ¿no? Son intentos de ordenarnos y de hablar el mismo lenguaje. Los pacientes no han leído el manual y entonces no tienen por qué corresponderse con todo lo que dice el libro, porque a veces cuando uno estudia medicina, ¿no? El paciente te dice, me duele, y la respuesta es, pero no debería dolerle, pero le duele, pues, ¿no? Cada paciente es individual, ¿no? Entonces hay que verlos en ese contexto. Respecto a la psicosis, sí he tenido pacientes con crisis psicótica por consumo de marihuana, pero mezclada en algunas circunstancias con otras drogas, ¿no? Yo presenté la vez pasada que me invitaron a un paciente que había tenido un episodio psicótico y que lo habíamos, él estaba en Estados Unidos y está en Lima, felizmente. Estaba en Estados Unidos, la única cosa que yo le podía recetar era CBD, y porque, no sé si te acuerdas del caso, y porque yo no puedo prescribir en Estados Unidos, él consiguió CBD y tenía alprazolam, lo habían mandado después de su crisis a la casa con alprazolam, y salió adelante con el CBD alto, CBD casi cero de THC, fue a comprar el que tuviera mayor concentración y le fue bien, ¿no? Pero sí, él ha tenido episodios psicóticos, pero previamente ya había tenido algunas crisis, ¿no? Entonces sí está descrito y lo que tú dices es correcto, ¿no? A veces esto de la esquizofrenia y el uso de cannabis se traslapan, ¿no? Porque la edad de inicio de la esquizofrenia es la adolescencia, la adultez joven, es la mayor prevalencia de casos. Entonces, ¿qué fue primero, no? A veces es difícil hacer la estadística limpia, pura, porque el paciente pues tiene un montón de circunstancias alrededor. Yo no promuevo el uso, pero yo creo que hay que ser muy claros y explicarles desde la verdad, porque antes pues se podía asustar a los chicos, ¿no? El cuco, ¿no? Si tú haces esto, entonces, ahora ellos googlean y se dan cuenta pues que les estás mintiendo. Entonces hay que enseñarles con la verdad actualizada. Los médicos, los terapeutas, los padres, tenemos una tarea ahí, ¿no? De informarnos para poder decirles con claridad qué cosa es lo que esperamos, qué cosa es lo que sucede. Esto del, si fumas marihuana una vez ya fuiste, es peor, ¿no?
es peor. Tampoco pienso yo que hay que alentarlos, pero si tienen las cosas claras van a tomar las mejores decisiones que puedan tomar. Ese es mi comentario. Gracias, sobre estos datos, ¿no? Que he soltado así datos y vamos a ver qué opinas, Diana, sobre esta ensalada de datos que hemos soltado. Bueno, en primer lugar, creo que los manuales de diagnóstico nos permiten, o sea, tiene como ventaja justamente facilitar la comunicación entre los profesionales, ¿no? Nos permite un lenguaje común y unificar estos criterios de investigación clínica en todo el mundo, en realidad, porque son manuales que se usan en todo el mundo, ¿no? Ahora, creo que también por el otro lado, el abuso de los diagnósticos, ¿no? O la ampliación de las categorías diagnósticas por estos manuales nos puede hacer caer en la psicopatologización de algunos problemas, ¿no? Entonces, si nos quedamos solamente con eso, podríamos caer como especialistas en una problemática. A mí, yo soy de la orientación junguiana y me encanta esta frase que les voy a compartir, y Jung dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea solo un alma humana, ¿no? Es decir, que realmente tengo que salir, ese diagnóstico me sirve, es informativo. Bueno, en mi caso como profesional, como psicóloga y psicoterapeuta, yo no medico, no prescribo, y el diagnóstico lo hace el psiquiatra específico. Evidentemente estoy yo especializada también en eso, pero yo no medico, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante. Ahora paso a la estadística que nos has mostrado y relacionar, porque me llamó la atención. Yo en mi compartir, en mi exposición, hablé de las emociones y de la cultura, y creo que ese número bastante alto de 1.279, a diferencia de las mujeres que llegan por intoxicación de cannabis, me parece que era, ¿no? Mayor número en el sexo masculino, ¿no? Indica claramente o sea, podríamos hacer una cuestión transversal ahí de cómo los hombres pueden estar realmente teniendo contacto con sus propias emociones, qué es lo que hace que haya un mayor número de hombres que de mujeres. También vivimos en qué tipo de sociedad, y ahí podemos entrar a discusiones más profundas. Eso por un lado. Por otro lado, al respecto de qué tanto se puede mejorar, cómo es que alguien diagnostica o qué cosa, y ahí entramos en una problemática social más grande al respecto de la salud mental, porque es verdad que los psicólogos estamos encargados de poder diagnosticar, evaluar, pero cuando queremos trabajar más profundamente tenemos que ser psicoterapeutas. O sea, realmente haber trabajado con nosotros mismos y tener una orientación específica. Porque lo que no puedes hacer es tratar de trabajar con otros sin haberte trabajado tú mismo. Y eso es una cuestión obligatoria para las personas que trabajamos con otra alma humana, ¿no? A eso, entonces habría que ver qué número de cantidad de especialistas, psicólogos o de médicos psicoterapeutas están trabajando ahí también, en qué especialidad, porque el trabajo es muy complementario entre todos los profesionales de la salud. Excelente. Quiero mostrarles otro más. Bueno, me he esforzado un poquito en mi presentación, así que tengo un videíto para conversar al respecto también, ya para entrar a la última parte de nuestra interesante sesión, que es sobre la educación. ¿Qué rol cumple la educación de las drogas en este problema que estamos entrando, ¿no? Estamos con una linternita, con una vela, digamos, ¿no? En una caverna, ¿no?, de desconocimiento con respecto a el uso, el consumo, la dependencia, los usos problemáticos del cannabis. Bueno, yo les voy a mostrar lo que se ve día a día, ¿no? Eso es lo que escuchamos normalmente en las noticias con respecto al cannabis. Cedro presenta un último estudio exclusivamente en adolescentes consumidores de marihuana que han sido atendidos en los consultorios de Cedro. Lo primero
es que se trata de chicos que preferentemente consumen los fines de semana. De hecho, por el tiempo libre que tienen, el uso improductivo de su tiempo libre, pareciera que eso funciona como un elemento importante en la prolongación de sus consumos. El otro punto es que más o menos la tercera parte de esta población sí tiene problemas de consumo, es decir, ya no solamente consumen los fines de semana, sino a veces interdiario o diario. La toxicidad tan alta que tienen hoy las marihuanas guardan relación con daños, no solamente en memoria, atención y concentración, sino en el CI, en el coeficiente intelectual, principalmente, y esto hay que señalar, en adolescentes. Es decir, cuando el consumo es precoz, muy temprano, a los 11, 12, 13 años, el riesgo de daño en su funcionamiento intelectual es alto. Los padres de familia también tienen que tomar conciencia de que la marihuana, por ejemplo, no es una droga de bajo riesgo, no es una droga indefensa que no les va a generar absolutamente ningún tipo de daño. Si los padres tienen una baja percepción de riesgo del alcohol o la marihuana, lo más probable es que también en el entorno los chicos van a tener una bajísima percepción de riesgo, van a pensar que tomar en exceso, fumar marihuana o consumir drogas no genera ningún tipo de daño, lo cual es totalmente falso, no es así. Las drogas tienen niveles de riesgo, ¿no? Bueno, sin querer hacer publicidad a otras instituciones, hay mucha información que sucede y que está alrededor, ¿no? Quiero compartirles otra pantalla con un video muy corto. Aquí está. Sobre... A ver, me dice, está bien, creo que Estefanía te estamos escuchando. La marihuana sigue siendo la droga ilegal preferida en nuestro país. Así lo reveló el último estudio epidemiológico del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO. En el caso de las personas que tienen problemas de dependencia a la marihuana, estamos hablando de más de 1,5 millones de peruanos. El 47% de los peruanos reconoce haber consumido marihuana por lo menos una vez este año. El consumo de la sustancia se registra más en los varones y es constante entre los 19 y 29 años de edad. Cusco, Iquitos, Ica, Piura, ahí sí han habido incrementos importantes. Pero eso seguramente obedece, vuelvo a insistir en esto, a lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto al tema de los usos con fines terapéuticos. En algunos estados, Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha legalizado con fines recreacionales, ¿no? Pese al incremento del consumo de esta droga, el 80% de la población rechaza su legalización. El consultor de CEDRO, Miguel Rojas, indicó que en la actualidad la marihuana es más potente y tóxica. Hay marihuanas que pueden llegar inclusive a superar la barrera del 30% de toxicidad, que es muy elevado. Cuando un chico, por ejemplo, que tiene 12, 13 años, hace uso de estas sustancias, se corre el riesgo de una seria alteración en el cerebro. Rojas explicó que la marihuana es una droga de inicio al consumo de otras drogas más potentes. En el Perú ya hay, y esto ya no es un secreto, se han descubierto plantaciones de amapola, ¿no? En la parte norte, en Cajamarca, Huánuco, en algunas otras localidades, hay una cierta tendencia a presentar a la marihuana como la panacea, como la tabla de salvación para muchísimas enfermedades, y eso no resiste el análisis. Lo que sí está más o menos demostrado es que en 3 o 4 condiciones médicas, una de ellas, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la otra en pacientes con cáncer terminal para reducir los vómitos, el dolor. Cabe resaltar que según el estudio de CEDRO, el consumo de marihuana aumenta entre las personas que tienen más educación y un mejor estrato socioeconómico. Esto es lo que un poco se emite, ¿no? Yo he tratado de conseguir videos lo más imparciales posible, ¿no? Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy estamos en un conocido
Disculpen, continúa el video en YouTube. Este es un poco el rol de la educación, ¿no? Se mencionaba, y este es un poco el tema que con el cual podemos finalizar, ¿no? esta parte, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto de que la marihuana es el inicio a otras sustancias de abuso, ¿no? Yo acentúo, porque en verdad me ha encantado conversar con ustedes sobre este tema, ¿no? Una parte que mencionaba María Luisa, quizá al inicio, ¿no? ¿Acaso, ¿no? ¿Cuál será primero, ¿no? Quizá algunas personas con algún problema hayan encontrado dentro de todo su mundo de orden o desorden al cannabis como una ayuda, o no, ¿no? Aquí está presente también la doctora Paola Cubillos, dentro de nuestros invitados, y el doctor Arturo Baqueta, la cual no vamos a tener tiempo para conversar con ellos, pero la doctora Cubillos nos ha compartido un artículo de Lancet, que lo voy a publicar en estos momentos, se los voy a compartir, sobre el uso de CBD, cannabidiol, como terapia para el uso problemático de cannabis. Nosotros sabemos, por farmacología, que el cannabidiol es un modulador alostérico de los receptores CB1, lo cual produce que los mensajeros bioquímicos, cuando se activen el CB1, inhiban, o por lo menos no hagan que aparezcan los efectos psicotrópicos del THC, más bien haga, ¿no?, un antagonismo, por así decirlo, en ese punto. Entonces, ya hay ensayos clínicos, incluso hay algunos laboratorios que tienen, pues, a portas de sacar licencia para CBD como medicamento para, en general, el problema de uso de cannabis y de otras adicciones, lo cual es bastante interesante, los síndromes de abstinencia del alcohol y de drogas que realmente producen dependencia física, ¿no? Entonces, les vuelvo a soltar mucha información, ¿no? Esto es lo que se educa en el Perú, ¿no? Y eso que he tratado de ubicar lo menos vergonzoso. Esto es lo que se educa en el Perú. Hay 1,5 millones de adictos, es lo que nos dice la institución. Hay una cantidad muy alta de personas que, pues, no es un secreto, ¿no?, que ya los usuarios de cannabis están pasando a drogas más duras, o sea, es la entrada a otras drogas. ¿Y qué pasa con este uso de cannabis que podría ser, digamos, beneficioso para estas condiciones de adicción o dependencia? ¿Qué opinión merecen? María Luisa, 2 minutos. Diana, 2 minutos. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que hay que educar con la verdad, ¿no? No desde el miedo, sino desde el conocimiento. Hay mucha información que es como que mitificada, satanizando. Por ejemplo, con los pacientes mayores a los cuales se les puede sugerir el uso del aceite de CBD, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Y me haré adicto? ¿No? Es una de las principales, o sea, quizá una de las primeras preguntas que te hacen los pacientes, ¿no? Entonces, yo trato de distinguir, por eso de repente no es lo más formal, pero trato una cosa es el uso de aceite medicinal, otra cosa es el uso recreativo adulto, ¿no? Un adolescente en verdad no debería consumir, ¿no? No debería consumir porque a pesar de que con el tiempo se ha medido que no es tan dañino como nos hacen, o sea, tú fumas y ya, ¿no? Ya quemaste todo el cerebro. El cerebro está pues en formación, ¿no? Y si bien hay una neuroplasticidad que nos permite seguir aprendiendo, antes se decía pues que las neuronas, una vez que morían, nacías con N número de neuronas, morían y ya estabas. En verdad no es así, ¿no? Hay una formación lenta, pero demostrada de crecimiento, de aparición de nuevas neuronas, ¿no? Entonces, hay que educar a la población. Hay instituciones que están comprometidas, o sea, es como poner al gato de despensero, ¿no? O sea, si solucionáramos el tema de consumo, del abuso, estas instituciones ya no existirían, ¿no? Entonces son las encargadas de dar la información. ¿Qué información te pueden dar? Entonces hay que tener mucho cuidado con la información a la cual recurrimos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que formarse un poco más, estudiar un poco más, ¿no?
tener una apertura para poder hablar con la gente más joven, ¿no? Pero habiéndose informado, ¿no? Yo tengo mamás que cuando vienen y me dicen las cosas que me dicen, es como que me quedo así, ¿es en serio? ¿No? Te han educado en el siglo XV, XVI, ¿no? O sea, ya se saben más cosas, ¿no? Y bueno, creo que ya nos hemos pasado la hora ampliamente. Dianita, una opinión al respecto. Sí, creo que educar es un acto político, en realidad. Y educar con miedo no es sostenible, ¿no? Creo que realmente las personas tenemos que tener derecho a conocer los pros y los contras, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con María Luisa al respecto de en qué momento se comienza el consumo, cuáles son las problemáticas, y de repente por ahí en el video se mencionaba que el cannabis podría ser un paso al consumo de otras sustancias. Pero como otras sustancias, o sea, y vuelvo a lo que compartí en mi exposición, no necesariamente tendría que ser el cannabis, sino la persona para qué lo está usando, en escape a qué, ¿no? El para qué me parece muy importante, el contexto también, como parte de mi identidad, compartir con qué grupo de amigos, bueno, y podríamos ir a una conversación súper grande, pero me parece como que tenemos que realmente permitirnos y exigir que nos eduquen desde la verdad, y para eso las investigaciones también, ¿no? No educar desde el miedo solamente. Excelente. Yo creo que, bueno, como ya me hizo recordar María Luisa, tenemos pues la etapa final y pues quiero dejar en la pantalla mientras nosotros conversamos, ¿no? Este tema, ¿no? Este es el último punto. ¿Cambiará la percepción de la sociedad sobre la marihuana? Miren cómo ha cambiado la percepción de la sociedad cuando se descubrieron o se hicieron públicos en Perú y se hizo una exposición sobre el uso médico, ¿no? ¿Qué futuro nos vaticina María Luisa y Diana con respecto a la percepción que va a tener la gente sobre la marihuana? ¿Será peor? ¿Será igual? ¿Será mejor? Muchas personas, y ya esto es algo muy antiguo, ¿no? Vienen trabajando, digamos, organizándose, ¿no? Para evaluar el uso adulto del cannabis en el Perú, ¿no? Hace muy poco tenemos una discusión cercana de un país vecino, Colombia. Entonces, bueno, digamos, pues no quiero volver a decir estaremos preparados, porque eso es paternalista, ¿no? Y quitamos la libertad a las personas, pero ¿cómo ustedes, como profesionales en esta área, vaticinan estos cambios sociales? Bueno, bueno, mi lado de esperanza, mi lado de transformación social, realmente cree en un mundo con conciencia, ¿no? Entonces, creo que sí, si es que se permiten mayor cantidad de investigaciones, de realmente saber cuál podría ser el uso responsable y no caer en el tema de la dependencia, porque esta fue la invitación de hoy, ¿no? Ese creo que no es el objetivo, como decía María Luisa, uno no comienza para luego caer en algo patológico. Entonces, me parece que mientras más apertura tengamos también los profesionales con investigaciones, partidas no solamente desde nuestra creencia, sino cuáles podrían ser los beneficios, utilizando ya las investigaciones que internacionalmente ya existen, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los beneficios? ¿Cuáles podrían ser los peligros? Bueno, ahí tenemos todo un mundo para investigar. Bueno, Gracias. yo también tengo la esperanza de que las cosas vayan cambiando con el tiempo y con la información, ¿no? Que se les puede ir brindando. Los médicos todavía necesitamos, me incluyo, ¿no? Entrenarnos mucho más en este tema. Yo que estoy estudiando ya tengo varios cursos, he ido a varias cosas de Cátedra Libre, he ido al curso de Cayetano, ¿no?
Y cuando lo comento con mis colegas, me dicen, ¿y qué? Después todos se prenden, ¿no? O sea, el prejuicio está a todo nivel. Después terminan con el lonchecito de brownies, me parece sí alucinante, ¿no? O sea, que, oye, esto ya se sabe hace más de 20 años y seguimos desde el prejuicio. Yo creo que lo que va a hacernos mejorar es hablar desde el conocimiento. Ya uno tomará su decisión si sí, si no, si bastante poco, siendo un adulto lo que desee hacer con su vida, pero desde el conocimiento, ¿no? Hay médicos que se oponen al uso del aceite medicinal inclusive, aun cuando el paciente está mejor, ¿no? Desde su prejuicio, ¿no? Porque se va a volver adicto, entonces ya no quiere ver al paciente. ¿Y qué hiciste? Bueno, me cambié de doctor, pues, ¿no? Hacia alguien que tenga una visión más, con mayor apertura. Yo espero que sí. Todos los cambios toman tiempo, ¿no? Depende bastante de cómo vayan dándose las cosas, ¿no? O sea, yo no pienso que haya que fomentar el consumo de cannabis en los más chicos, por ejemplo, ¿no? Más bien hay que explicarles que no es el momento, ¿no? El cerebro está en formación, su personalidad está en formación, cualquier cosa que les interfiera, pero cualquier cosa, tampoco se trata, pues, de prohibirles el cannabis, tampoco es el alcohol, tampoco es la nicotina, ¿no? O sea, ahí hay bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo, y yo siempre les recomiendo a mis pacientes, ¿no? Hacer mindfulness, ¿no? Ellos mismos. Por ejemplo, me estaba acordando, no sé en qué momento que hablaba Diana, ¿no? De un chico que comentaba, ¿no? Dice, ¿cómo no voy a fumar y desconectarme si mi mamá está deprimida y llorando todo el día? Prefiero no darme cuenta, ¿no? Entonces, no es solamente la persona, es todo su entorno, y en eso hay que trabajar, ¿no? Gracias, gracias María Luisa, gracias Diana. Diana, perdón. Solamente que me hizo acordar, María Elisa, quería añadir al respecto quería añadir sobre el tema de, creo que me olvidó. Espérate, 2 segundos, dame. Era la verdad, el miedo, el hecho de... Sí, exacto. Creo que es el para qué, ¿no? Es súper importante, y realmente también desde la flexibilidad con lo que... Sí, eso quiero decir. No podemos caer en el uso del cannabis como también en el uso farmacológico, o sea, sin realmente relacionarlo al tema psicológico. Eso es súper importante, porque entonces caeríamos normalmente en lo que estábamos comentando sobre el diagnóstico. El diagnóstico está y ya no veo más. Entonces no vemos a la persona en su lado más integral. Entonces, eso me parece bien importante trabajarlo. No podemos usar un producto sin saber que también van a haber consecuencias psicológicas y cuáles son también las posibilidades y las consecuencias al respecto. Eso. Gracias María Luisa, muchas gracias Diana. Yo les agradezco haber tenido la gentileza de acompañarme, y de toda esta semana, bueno, para las personas que están en público, toda esta semana nos la hemos dedicado conversando del tema, intercambiando artículos, viendo qué es lo más interesante y el extracto que podríamos llegar hoy y entregarle a la comunidad académica, ¿no? Les agradezco por el tiempo, por la pasión que tienen para su trabajo. Este tema, como conclusión, podemos mencionar que nos falta educación, y educación de calidad con respecto a estos temas. Así que, si bien las instituciones que todavía lo siguen manteniendo probablemente no lo enfocan de la forma que estamos nosotros esperando, ¿no? Quizá sea un motivo para que nosotros empecemos a trabajar al respecto, ¿no? Siempre hay que construir, y pues, ¿no? Si nos ponemos a criticar solamente, vamos a caer en hacer nada, ¿no? Así que les agradezco, les comprometo a probablemente trabajar algún documento técnico, algún artículo de opinión, en la cual podamos hacer llegar estos alcances y estas elucidación de definiciones, ¿no? Porque aquí el problema es que hay muchos profesionales de la salud que todavía tienen un prejuicio muy alto, sin base científica. Entonces, eso es grave, ¿sí? Eso es grave. Tenemos una herramienta terapéutica que se está usando muy poco por moral, ¿sí? Entonces, esto es algo en lo cual nosotros debemos trabajar. Bueno, antes de despedirme, acá hay un mensaje de la universidad, y es que las personas que se inscriban, que de momento ahora quedan 86, hemos empezado con 115, creo que es el récord
que hemos tenido en visualizaciones, se pueden inscribir en la siguiente sesión, o sea, en la del 7 de agosto, con la doctora, que va a tener la doctora Estefanía Alfaro, y una vez que se inscriban en esa sesión, van a tener acceso a todas las otras sesiones sin tener que estarse inscribiendo uno por uno, ¿sí? El otro motivo es que, a ver, me comenta acá el doctor Gosser, es que los días 14, 21 y 28 de agosto no va a haber viernes de cannabis, porque vamos a estar dictando el curso de posgrado de la universidad. Así que los que deseen inscribirse, por favor, entren a la página de posgrado de la universidad, está bastante interesante el curso. Bueno, sin más ni menos, un placer, amigas, haber conversado el día de hoy. María Luisa, Diana, y a todas las personas que nos han estado escuchando. Si bien no hemos podido responder, hemos tratado de responder todos, no podemos darle más espacio al tema. Nos hemos tomado 2 horas hermosas de nuestra vida para hablar del tema, y yo sé que esto va a tomar por mucho tiempo más. Que tengan unas buenas tardes, que tengan una pandemia focalizada estricta, por favor, cuídense mucho, cuiden a sus personas adultos mayores, respeten a los profesionales de la salud que están trabajando arduamente al respecto. Un abrazo a todos. Gracias.